¿Cómo les va, chicos? ¿Qué tal, doctor? Hola, Buenas profe, noches. buenas noches. Teníamos Hola, un buenas noches. problema con el ID, no me lo daban. Bueno, así que ahora voy a compartir pantalla y vamos a poder empezar la clase. Bueno, muy bien. Espérenme que voy a silenciar el celular y ya empezamos. Bueno, hoy tenía que darles clase Leandro, pero no sé si alguno lo habrá podido ver. Ayer estuvo en Crónica, en el famoso programa de televisión. Denme un segundo que me están escribiendo de Universidad Atlántida. Bueno, está bien. Afortunadamente pude solucionar una cuestión. Bien, bueno, casi no tenemos clase porque acá en el edificio donde estoy se cortó una fase y no teníamos internet. Les decía que Leandro, ¿me escuchan bien ahí? Sí, Sí, se escucha se bien. escucha bien. Bien, ayer estuvo por invitación de la gente de Crónica. Él se vincula con distintas personas y periodistas. Entonces, ayer a la mañana, no sé si les avisó a ustedes o no, yo soy muy respetuoso de eso y no me interfiero en su actividad política porque se está alargando de lleno a empezar a pensar para ver si puede acceder a algún cargo electivo municipal o comunal dentro de 2 años. Bien, por lo tanto hoy está de reuniones allá en Buenos Aires y me encargó si le podía dar la clase del miércoles, hoy, y él se va a encargar de la del lunes y la del miércoles próximo. Bien, hoy vamos a comenzar entonces con la unidad sexta. Seguimos el programa. No sé si ustedes tienen ya la fecha del segundo parcial. Si alguno la sabe, le voy a agradecer por favor que me la diga. A mí no me la comunicaron todavía. Estaba cargada, ahí me fijo en la página del centro. A ver, por favor, que yo voy a anotarla en el... De paso, la voy a registrar en la agenda. Figura el 18 de junio y el Entonces así recuperatorio ya el sabemos 2 cuántas clases tenemos. El 18 de junio de es el junio. segundo parcial, o sea, viernes. Bien. Entonces sería el segundo parcial y les voy a pedir si por favor me pueden decir cuándo es el recuperatorio. El 2 de julio. El 2 de julio. Bien, o sea, a las 2 semanas.
Entonces yo voy a anotar recuperatorio del segundo parcial, Economía y Finanzas, Universidad Nacional Mar del Plata, porque también tengo que cuidarme cómo manejo las fechas de la Universidad Atlántida. Pero ya con esto entonces sabemos que estamos en 26 y vamos a dar economía monetaria, o sea que nos quedan con la de hoy 1, 2, 3, 4, 5, 6 clases. Bien, entonces aprovecho con ustedes para organizar en voz alta 6 clases. Hoy vamos a dar economía monetaria. Leandro va a hablar de recursos y gastos, lo va a terminar, sería la segunda. La tercera, él va a hablar de inflación, sería la cuarta. Yo voy a terminar con, en la quinta, la miércoles, estamos jugadísimos. Estamos jugadísimos porque nos faltaría, a ver, para las 12 necesito 2 clases, para las 12 y la 13. O sea, voy a tener que dar, más allá de terminar hoy economía monetaria, en la próxima voy a dar 2 unidades. No, y vamos a andar bien. Sí. No, vamos a poder llegar. Vamos a poder llegar. Insisto. Sepan lo que está en estos esquemas. No se embarullen. No vayan a otra bibliografía que los complique, porque en realidad son 6 clases las que nos quedan, lo cual no es mucho para todos los contenidos que tenemos que ver. De todos modos, siempre digo lo mismo. Cualquier cosa, cualquier duda, interrumpen y lo aclaramos. Bien, lo que les pongo ahí está tomado de Muchoni y Becker, está tomado también de Mankiw y de una obra que hoy vamos a ver, que es el análisis de una de las leyes más importantes que existe en la Argentina, que es la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. O sea, en este libro está todo el comentario sobre esta institución tan trascendente para la economía argentina como es el Banco Central de la República Argentina. Pero, insisto, voy a preguntar lo que está acá. Es decir, la Carta Orgánica más las disposiciones de la Constitución Nacional. Esto es lo que define los exámenes y ustedes lo vieron cuando rindieron. Bien, entonces para hacer una introducción y comentar, ahí les pongo que para poder efectuar un plan de consumo e inversión se necesitan recursos financieros. Evidentemente, si usted recuerde que cuando hablamos de consumo dijimos que puede no tener ingreso disponible, puede no disponer de riqueza, pero si necesita consumir, tiene la posibilidad de endeudarse o de sacar con una tarjeta de crédito productos para subsistir. Bien, y lo mismo dijimos cuando vimos los determinantes de la inversión, que si la inversión dependa o no dependa del ingreso disponible, la tasa de interés también es un determinante de la inversión. Porque si yo quiero realizar acá, por ejemplo, en Mar del Plata, Camet es un lugar hermoso que prácticamente está totalmente desaprovechado, que se podría hacer muchísimo, sobre todo cuando viene el tiempo un poco más
templado, bueno, se pueden hacer canchas de tenis, se pueden hacer canchas de vóley, se podrían hacer gimnasios con aparatos. Bien, nada de eso. Hasta un muy buen restaurante, que no lo hay. Es decir, no sé por qué cuesta tanto entender el concepto de inversión. Bueno, para eso, si algún particular quisiera poner en funcionamiento Camet con lo hermoso que es, necesitaría recursos financieros. Y por eso esto explica la existencia del dinero. Y ahí le pongo, en el proceso de financiación de una economía, interviene un grupo que ofrece recursos financieros y esos que entregan recursos financieros son los oferentes, los que ofrecen los recursos financieros. Y existe otro grupo que necesita financiar sus planes, que son los demandantes del sistema. Y luego tenemos un conjunto de instituciones que median entre ambos, que son los llamados intermediarios financieros. Y estos intermediarios son los bancos. Entonces usted dice, ¿por qué el banco no es un oferente? Porque en realidad quien le va a ofrecer un dinero es el Banco Central a través de los bancos. Por eso, en los plazos fijos dice, el presente depósito se encuentra avalado y sostenido por el Banco Central de la República Argentina. Quiere decir que si ese banco a usted no le paga, porque usted pidió o puso un dinero a plazo fijo y está esperando que eso le reditúe un interés, pues va a ser el Banco Central, que utiliza otra palabra mucho más categórica. Dice, el Banco Central de la República Argentina garantiza la legitimidad de este plazo fijo. Bien, entonces, acá tenemos los llamados intermediarios financieros, que los más importantes son los bancos. Entonces, el estudio del dinero y de la labor que desarrollan los bancos forma parte de lo que se llama la economía monetaria. Bien, pero es evidente que antes de hablar del dinero tenemos que entender y dar un concepto de dinero. Entonces, fíjese que simple. El dinero es todo medio de pago, generalmente aceptado, que se intercambia por bienes y servicios. O sea, medio de pago. Después vamos a ver que tiene otras características el dinero. Pero el esencial es que el dinero es un medio de pago. ¿Para qué? Recuerden cuando hablamos del circuito económico en la unidad 1. Y fíjense cómo vamos interrelacionando los conceptos. Unidad de consumo, familia. Unidad de producción, empresa. La unidad de producción, empresa, le entrega a la familia bienes y servicios. Y por estos bienes y servicios, la familia paga en gasto de consumo. Como paga con dinero. Aunque utilice la tarjeta de crédito, igualmente eso es una forma de dinero. Dinero que crea el banco. Porque finalmente usted va a tener que pagar esa tarjeta de crédito. O sea, no paga la compra con dinero, la paga con la tarjeta porque financia en 6 cuotas, por ejemplo, pero cuando va al banco o se fija en el home banking, le aparece la liquidación y tiene que pagar. Y siempre le digo lo mismo, no pague, trate de no pagar los mínimos. Y le voy a decir algo más, en estas circunstancias, trate de usar la tarjeta de crédito lo menos posible. Si le dicen 18 cuotas, y sí, claro, evidentemente. Pero si le dicen 2 o 3 cuotas, trate de usar la tarjeta lo menos posible. Porque ya en este momento existe un interés del 100% sobre los saldos financiables si usted va pagando los mínimos. O sea que a fin del año, estamos en mayo. En mayo del año que viene, si usted fue pagando los mínimos y usted debía por la tarjeta 1.000 pesos y pagó 200, acumuló 800. Imagínese si sigue acumulando hasta que llega al tope del límite que tiene de tarjeta. Y si usted, por ejemplo, tiene 60.000 o 70.000 pesos de límite, cuando llegue al límite, pues va a deber 140.000.
O sea, en este momento no es ningún buen aspecto, o si usted quiere, no es ningún buen consejo decir use la tarjeta de crédito porque las cosas están difíciles y lamentablemente no quiero ser apocalíptico, pero después de las elecciones pueden estar más difíciles aún. Bien, vamos a hablar de una evolución histórica que tiene por objeto ubicarnos en lo que es el dinero. En un principio hablamos del dinero mercancía, porque tenía el mismo valor como unidad monetaria que como mercancía. Por ejemplo, la bolsita de sal. A los soldados romanos, cuando terminaban una campaña, parte del salario se lo pagaban en una bolsita de sal. Y de ahí viene la palabra salarium, porque era costoso. Y ellos, a su vez, la sal la canjeaban por otra cosa. Es decir, había como una especie de trueque. Y ese trueque se daba también a nivel de los metales, o sea, de oro y plata. Por supuesto que esa etapa se superó cuando comenzó a acuñarse monedas. Y la virtualidad que tiene esto es que si ustedes han tenido en algún momento oportunidad de ver algún esquema gráfico, bueno, yo tuve la oportunidad de ver en el sur de la Florida, en Key West, el museo de Mel Fisher, que era un empresario de mucho dinero, que se costeó un viaje a España, allá en los archivos de Indias que están en Sevilla, desde la época de la colonia, empezó a revisar a ver dónde había naufragios importantes cercanos a los cayos de la Florida. Y encontró que había un barco que no había sido descubierto, que se llamaba Nuestra Señora de Atocha, que habiendo salido de La Habana hacia mediados del siglo XVI, o sea, hacia 1560, 1570, naufragó cerca de las costas de Key West con una carga multimillonaria en monedas de plata y como lingotes de oro. Bueno, esas monedas están hoy en un museo en Key West y forman parte de una colección impresionante. Y las monedas esas tienen el escudo de la corona de Castilla. Por lo tanto, eso me hizo ver que era cierto esto de que cuando comenzó a estamparse el sello en un trozo de plata o de oro, era garantía de que ese peso y esa calidad que faltaba en los metales hacía a esas monedas valiosas. Llegamos así a la Edad Media y entonces yo les había contado cuando hablamos del comercio exterior que el tráfico entre Oriente y Occidente, pasando por Estambul, o bien de Asia Menor, pasando por Jerusalén, todo eso originó el camino de la seda y una suerte de intercambio muy importante. Bien, vamos a ubicarnos en la Venecia de la Edad Media, o sea, más o menos hacia mediados del siglo XV. Bueno, por aquella época, cuando algún comerciante tenía que salir de Venecia hacia, o sea, suponga usted que venía del Asia Menor, por ejemplo, Éfeso, Troya, Cusadasi, o sea, ciudades que hoy existen, salvo Troya, de lo cual queda hasta el 9º asentamiento. Pero imagínense, Esmirna, donde está una de las maravillas del mundo moderno, cercano precisamente a Éfeso, donde está la biblioteca de Celsus. Bien,
venía el mercader con una bolsa impresionante de monedas de plata o de oro. Y si tenía que continuar su viaje hacia los países de norte, por ejemplo, Flandes, Holanda, Ámsterdam, entonces todo ese dinero él no lo quería llevar encima. Y aparecieron unos personajes que se llamaban orfebres que le aceptaban que usted dejara en depósito, que ese mercader dejara en depósito todo ese dinero y le entregaban un papel y que decía, más o menos, certifico por el presente que el señor tanto ha dejado tantas monedas de plata y tantas monedas de oro, o de plata y de oro, en resguardo, y lo firmaba. Si alguno ha tenido la oportunidad de ver una hermosa película llamada El Mercader de Venecia, interpretada por Al Pacino, y ubicada en esa época, va a ver cómo Shakespeare pintó magistralmente cómo era el sistema. Incluso Al Pacino pertenecía a un sector judío, le prestan dinero a un cristiano, el cristiano tiene la desgracia de que sus barcos naufragan, no pueden devolverle el dinero. Bueno, se arma toda una tragicomedia muy rica, pero que filmada incluso en Venecia, que es una ciudad que prácticamente es un museo a cielo abierto, muestra cómo era la realidad de esa época. Entonces los orfebres les entregaban un certificado. Cuando usted volvía, entregaba el papel y luego que entregaba usted el papel, le devolvían el dinero. Luego ese papel pudo ser endosado, es decir, el papel que yo tenía le ponía el presente certificado se otorga a tal persona y en ese sentido lo firmo y certifico. Con lo cual es el origen de los bancos. Nacen los bancos como entidades de manejo financiero. Luego llegamos en cuarto lugar al sistema fiduciario, o sea, espérenme que voy a ver cómo andamos de tiempo, porque siempre es importante chequear el tiempo y no irse demasiado. En realidad todo lo que les comento es para hacerles ver la importancia, la trascendencia que tienen todas estas cuestiones. Entonces, estamos bien porque son las 9. Perfecto. Bien. El sistema fiduciario surge cuando el valor del dinero a papel descansa en la confianza de que será aceptado por todos para adquirir bienes. Ese valor es refrendado por el emisor. Evidentemente, si recibe un dinero del cajero automático, va y compra. Ese dinero tiene una serie de requisitos que luego vamos a ver con un billete. Y nos va a representar la importancia que tiene el dinero. Bien, así llegamos a las funciones. ¿Cuáles son las funciones que tiene el dinero? Les dije que en primer lugar era un medio de cambio. Efectivamente, en tal sentido, por el dinero se eliminó el trueque. Pero además también es una unidad de cuenta, porque todas las transacciones se llevan en términos de dinero. Por ejemplo, la contabilidad, independientemente de la existencia física real. Por ejemplo, las tarjetas de crédito, el sistema de clearing, sistema bancario, usted le dan un cheque y entonces le dicen que ese cheque vence o se hará efectivo tal día. Bueno, entonces usted al llegar ese día lo pone en el cajero de autoservicio y entonces se le acredita a usted el dinero de ese cheque que le endosaron o se lo dieron al portador. Bien. También es depósito de valor. Claro, esto es para un país desarrollado, donde podemos decir a valores constantes, si uno decide ahorrar, consume en el futuro. Y sí, evidentemente, si usted ahorra en divisas, usted ahorra en dólar o ahorra en euro, y sí, es lógico. Lamento mucho decirle que no puede ahorrar en pesos argentinos. ¿Por qué? Por lo que le va a comentar el próximo lunes Leandro, existe este fenómeno de que parece el Pac-Man, cuando uno era chico y lo jugaba en las maquinitas,
y le come el salario. Así que depósito de valor, eso en los países desarrollados. Y patrón de pago diferido, porque las deudas y créditos se especifican en dinero, eso es cierto. O sea, esto está tomado todo de mucho nivel. ¿Qué características tiene el dinero? En primer lugar, durabilidad, que no se deteriore rápidamente y que sea difícilmente falsificable. O sea, por ejemplo, un dinero, como el que normalmente nosotros tenemos, tiene una vida útil. Lamentablemente, esa vida útil hace que cualquier billete de los que uno tiene, al poco tiempo empieza a resquebrajarse, empieza a convertirse en algo prácticamente se rompe una punta, si lo dobla demasiado se abre. Bueno, el papel dinero que existe en Argentina es de una calidad mala. Lamentablemente nosotros tenemos un dinero, incluso hasta le diría, mire, me voy a permitir comentarle algo, porque tiene su fundamento, tiene su razón de ser. Nuestro dinero está impreso con elementos de deficiente calidad. Pero, por ejemplo, mire, yo acá tengo un dinero de algunos viajes y fíjese usted, por ejemplo, ahora le voy a mostrar, lo estoy sacando de una bolsita para que usted lo pueda ver bien. Entonces le voy a mostrar un tipo de dinero muy especial que para mí me resulta realmente interesante. Me resulta sumamente interesante. Mire, por ejemplo, acá tiene usted dinero de Hong Kong. Fíjese, mire, dice Hong Kong. Bueno, mire, este dinero, así como lo ve, yo lo hago así. Mire, este es el dinero de Hong Kong. Ahora le voy a mostrar cómo queda. Así, impecablemente. No le pasó absolutamente nada. Parece que fuera hecho con plástico. Es increíblemente asombroso. Esto lo vengo haciendo, desde el año 2013 que fui a Hong Kong, a China. Entonces, este sí que es un dinero que usted se puede meter en el agua con este dinero y no se va a humedecer, no lo va a tener que poner a secar, no va a tener que ponerlo con un broche para que se seque. Bueno, acá tengo algunos otros también, por ejemplo. Los billetes paraguayos también son así, medio plastificados. Exactamente, plastificados, usted lo ha dicho. Entonces, fíjese, cuando se habla de la durabilidad, dice que no se deteriore rápidamente. Y si nuestro dinero se deteriora rápidamente, y este dinero es difícilmente falsificable, porque fíjese que tiene incluso hasta acá, mire, tiene algo transparente, fíjese, que es transparente, usted me está viendo a mí ahora, a través de eso, que es transparente, con lo cual es imposible falsificar esto, es imposible. Entonces, ¿cuánto nos falta y qué tan lejos estamos de los países asiáticos que son verdaderas potencias? Divisible, sí, se puede subdividir en valores y en pequeñas cantidades. Claro, evidentemente, usted agarra un billete de 1.000 pesos y sabe hoy que 1.000 pesos pueden ser divididos en 500 y 500, en 200, 200, 200, 200 y 200, en 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, 100, en 50, 50, 50, 50, en 10, 10, 10, 10 y ya está, listo, los de 5 desaparecieron. Fácilmente transportable, claro, usted va y saca su sueldo y es así chiquito. Y antes era un pedazo impresionante. Bueno, homogéneo, cualquier unidad del bien es igual a las demás, sí, absolutamente cierto. Bien,
Vamos a continuar. Aceptabilidad general. Es un aspecto distintivo del papel moneda o del billete de banco que es aceptado por todos. ¿Pero por qué es aceptado por todos? Porque tiene tres características: curso oficial, curso legal y curso forzoso. Mire, por ejemplo, usted toma un billete de 200 pesos. Ahí está, por ejemplo, la famosa horca. Bien. Fíjese, ¿qué características o qué particularidades tiene esta horca? Bien, en primer lugar, tiene el sello de la República Argentina. También dice República Argentina, pero además tiene acá algo que es muy importante y es lo siguiente. Tiene la firma y dice, acá abajo, dice presidente BCRA, presidente del Banco Central de la República Argentina y presidente de la Honorable Cámara de Diputados, acá abajo. O sea, todos los billetes están firmados o por la Honorable Cámara de Diputados o por la Honorable Cámara de Senadores. Están todos sellados y firmados. Entonces, curso oficial. El Estado garantiza con su sello el dinero. ¿Cuál es el sello del Estado? Es el sello y un sello de agua que usted ve y va a ver que se garantiza. Curso legal. Lo dispone la ley. Nadie puede negarse a recibir este billete, a menos que usted se dé evidentemente cuenta que es un billete falsificado. Y de curso forzoso, porque hace a la aceptación general. Así es, por supuesto que, como ahí le pongo, muchos prefieren los dólares al peso argentino cuando se trata de comprar un inmueble. Hoy por hoy jamás nadie le dice que un departamento sale tantos pesos. Se habla en dólares. Pero no somos nosotros los responsables, Atención, cuidado. Es el Estado el que dolarizó la economía. La dolarizó en la época de Martínez Dios, la volvió a dolarizar en la época de Sorruiz con el Plan Austral, la volvió a dolarizar en la época de la convertibilidad y así continuó hasta que en el 2001 desapareció. Y nunca tuvo sentido, porque nosotros no podemos comparar nuestro pobre peso, y lamento decirlo así, porque la responsabilidad la tienen los gobernantes, con una divisa, porque el dólar y el euro son divisas. Más todavía el dólar, que no se lo puede desplazar, porque los americanos, luego de los convenios de Bretton Woods, cuando se firmó el Fondo Monetario Internacional, se reservaron el derecho de que todas las transacciones comerciales en el mundo se tenían que hacer en dólares. Mire qué tontos que son. Así desplazaron el euro, así desplazaron el juanes de China, ¿no? o el yen de Japón, gracias a los convenios de Bretton Woods. Bien, vamos a continuar. El cheque y las tarjetas de crédito son dos aspectos importantes de aclarar. El cheque no es dinero, es un papel de comercio que contiene una orden de pago pura y simple, girada contra un banco en el que se posee una cuenta. Y la tarjeta de crédito es un documento plástico que emite un banco a nombre de una persona, para que pueda efectuar compras sin tener dinero en el banco, porque usted puede no tener dinero y de todos modos puede pagar con la tarjeta de crédito, y cuando llega la liquidación, previamente a eso, si se lo descuentan de la caja de ahorro, lo pone, y si no, prácticamente va y paga la tarjeta de crédito cuando recibe la liquidación. Muy bien. Tenemos el llamado dinero corpóreo o material. Es ese, es este, que es el emitido, pero hay que distinguir entre la moneda metálica, que puede tener un valor intrínseco. Por ejemplo, el peso mexicano, usted tiene un sol de oro, que es mexicano, y entonces es el valor que tiene por la cantidad de gramos de oro que tiene. Y luego un valor extrínseco, o sea, es independiente del valor del material con que está hecho, que es el billete normal que nosotros utilizamos, que puede ser de 50, de 100, de 200, de 500, etc. Bueno, se está hablando de que va a salir de un momento a otro el billete de 200, y yo creo que va a salir de 5.000.
y va a ser terrible, porque cuanto más billete, más grande sea el billete, más inflación se va a generar. Bien, la emisión monetaria se produce cuando el dinero corpóreo empieza a circular. Y luego está el dinero incorpóreo o material, que es el dinero bancario, el dinero que crean los bancos. Y lo que vamos a ver ahora. ¿Qué significa el dinero bancario? Bien, es el dinero que crean los bancos comerciales, no el dinero emitido, cuidado, no es este el único ente o la única entidad que puede emitir dinero, es el Banco Central de la República Argentina, no los bancos. Entonces usted recordará seguramente la época de los patacones, cuando estaba Rucaut, que se venía la crisis del 2001, o los Lecop en Córdoba. Bueno, no era dinero, eran bonos. Y si alguno tiene alguno o ha guardado alguno de esos, va a ver que dice bono emitido por la provincia de Buenos Aires, pero en ningún momento decía dinero, en ningún momento decía pesos, eran distintos valores. Acá se llamó patacón. Bueno, ¿cómo se crea el dinero bancario? Bien, lo voy a reflejar o tratar de hacer muy rápidamente. Suponga acá que usted tiene el banco. Este es, como ahí le pongo, Juan y este es Pedro. Bien, Juan quiere poner un dinero a trabajar en el banco para que le dé un interés, entonces le pone 100 pesos al banco. Ese dinero de 100 pesos que tiene el banco, aparece Pedro y le pide. Entonces el banco le dice, tengo 100 pesos. Perfecto. Entonces, ese dinero se lo presta a Pedro. Por ese dinero, entonces, el banco le debe a Juan 100 pesos y a Pedro, y Pedro debe 100 pesos. En total, hay 200 en el sistema, se crearon 100 pesos. ¿Por qué? Porque cuando Juan puso los 100 pesos en el banco, eran 100 pesos reales. Pero el banco, cuando le da el dinero a Pedro, está creando 100 pesos. Porque le está dando los mismos 100 pesos, pero hay 200 pesos en el sistema. Por lo tanto, el banco le debe a Juan 100 pesos y Pedro le debe al banco 100. ¿Cuándo se destruye el dinero bancario? Cuando Pedro devuelve el préstamo y el banco solo le debe los 100 pesos a Juan. Por lo tanto, se destruyeron 100 pesos. Bien. El mercado de dinero. Vamos a hablar sobre la oferta de dinero y la demanda de dinero. Bien. La oferta de dinero es la suma de todo el dinero que tiene toda la sociedad. Es el stock total de dinero. Es lo que nosotros guardamos de nuestro sueldo para efectuar distintas compras. La demanda de dinero es solo la cantidad que el público quiere mantener en efectivo en el bolsillo. Lo que yo tengo en el bolsillo de efectivo, eso es la demanda de dinero. Bien. Acá hay algo que es muy interesante, que es la teoría cuantitativa del dinero, que ustedes en el programa lo tienen como la demanda keynesiana de dinero, el concepto de saldos reales. Fíjese, ¿cómo enunciamos la teoría cuantitativa? Lo normal es que el dinero se gaste. Usted trabaja para percibir un dinero, un salario y gastarlo. Bien. Pero puede suceder que usted decida atesorarlo, o sea, guardarlo y no consumirlo. En este caso, los precios de los bienes deben bajar en la misma proporción que el dinero retenido o el dinero guardado. Si usted desea desatesorar, o sea, gastar lo ahorrado, y continúo acá, entonces los precios de los bienes deben subir en la misma proporción del efectivizado. ¿Cuáles son los supuestos? Usted va a tener dinero por dos motivos. En primer lugar, para hacer transacción, o sea, para comprar bienes y servicios y pagarlos, o por precaución, si usted considera que vale la pena guardar algo de dinero por un imprevisto o porque usted quiere comprar algo más adelante. Bien. Y Keynes agrega un tercero. Dice, no solamente se demanda dinero por transacción y precaución, sino por especulación.
O sea, el motivo de la transacción es la utilización del dinero como un medio de cambio para hacer transacciones habituales de pago de las compras. La precaución es por acontecimientos imprevistos. Pero la especulación, y esta es la teoría keynesiana del dinero, el dinero guardado es depósito de valor. O sea, usted lo utilizará para invertir y obtener ganancias. Por ejemplo, comprando bonos cuando son baratos y vendiéndolos cuando aumentan. Ahora está en danza el sistema de moneda de Bitcoin. Tanto Leandro como Lautaro, mis dos hijos, cuando juntan unos pesitos, compran Bitcoin. Bien, la verdad es que a mí me sorprendió porque es una moneda virtual. Y uno corre el riesgo de que compró un valor y al día siguiente bajó. O vendió Bitcoin y al día siguiente aumentó. Entonces, juega con eso. Pero lo importante es que ese depósito de valor es para obtener algún tipo de ganancia. O, por ejemplo, usted compra bonos del Tesoro Nacional que emite el Banco Central y si esos bonos se levantan porque bajó el costo de vida, usted va a hacer una diferencia. O bien compra, por ejemplo, acciones de una empresa petrolera. Por ejemplo, en cierto momento acá se vendían bonos de Texaco. Bueno, si aumenta el precio del crudo, aumentará el bono suyo. Pero esto no lo quería Keynes, ¿eh? Keynes lo que quería que el dinero siempre esté en circulación. O sea, el tema de la especulación significaba que usted vuelve al modelo rentístico financiero en vez de ir a un modelo de industrialización, aunque sea por sustitución de importaciones. Bien, todo esto nos lleva a analizar la política monetaria y el Banco Central de la República Argentina. Muy bien. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Venimos bien, venimos muy bien. Bueno, vamos a ver qué es esto entonces de la política monetaria del Banco Central. Concepto de política económica monetaria. Consiste en la acción o inacción del Estado para cambiar la cantidad, disponibilidad y costo del dinero. Disposiciones de la Constitución Nacional que establecen el andamiaje de esta unidad de economía monetaria. Preguntas de examen. Artículo 75 de la Constitución. Corresponde al Congreso. En el inciso 6 dice, establecer y reglamentar un banco federal con facultad de acuñar moneda. Entonces, lo voy a leer porque ustedes tienen que saberlo en esos términos, dado que se trata del fundamento de la Constitución Nacional. Establecer y reglamentar un banco federal con facultad de emitir moneda, así como otros bancos nacionales. Bien. A continuación tenemos el inciso 11 y dice claramente hacer sellar moneda, o sea, también es facultad del Congreso, fijar su valor y el de las extranjeras y adoptar un sistema uniforme de pesos y medidas para toda la nación. Bien, lo importante es hacer sellar moneda. Como usted vio, cada billete tiene la firma del presidente del Banco Central de la República Argentina y del presidente de la Cámara de Diputados o de la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Porque es una facultad del Congreso. Cuando usted agarra un billete y ve que, por ejemplo, ese billete dice una cantidad de números, 095 35 808G, bueno, esto quiere decir que por ley se autoriza, por ejemplo, la emisión de 1000 billetes de 200 pesos numerados desde, por ejemplo, 0, 80, 20, 28 A hasta 95, 35, 808G, si este fuera el último de los billetes autorizados por el Poder Legislativo para ser emitidos. Quiere decir que está todo absolutamente controlado. Bien. Por supuesto, el 18,
cuando dice proveer lo conducente a la prosperidad del país, porque en realidad el tema del dinero hace a la prosperidad del país. El 19 dice proveer lo conducente al desarrollo humano, con justicia social, a la productividad de la economía, a la defensa del valor de la moneda. Quiere decir que es facultad del Poder Legislativo, obligatoriamente, que tiene que ver la forma, a ver cómo, déjeme ver, bien. Tenemos 9 participantes sobre cerca de 15 que aprobaron. Lamento por los chicos que no están, pero como esto está grabado, lo van a poder ver perfectamente. Bien, el 126, gobiernos de provincia. Las provincias no pueden acuñar moneda ni establecer bancos con facultad de emitir billetes sin autorización del Congreso. Estamos casi media, vamos muy bien. Esos artículos son importantísimos. Esos incisos del 75 y ese artículo 126. Bien, ¿cuáles son los organismos de aplicación de la política monetaria? El Ministerio de Economía y el Banco Central de la República Argentina. Atención, que el Banco Central, vamos a ver, es una entidad autárquica. Por eso, no depende del Ministerio de Economía. Es tan independiente como lo es el Ministro de Economía, a pesar de que el Ministro de Economía depende del jefe de gabinete y, a su vez, indirectamente del presidente. Bien, el Banco Central de la República Argentina fue creado por ley 12.155 del año 1935, o sea, fue creado en el gobierno fraudulento de general Agustín P. Justo y Julio Argentino Roca Jr. Bien, esa ley lo organizaba como una sociedad anónima privada, con un directorio integrado por 14 miembros, esos 14 miembros, de los cuales el Banco Nación y los de la provincia solo tenían 3 representantes. Los otros 11 pertenecían a bancos privados, argentinos y extranjeros. Fíjese, una sociedad anónima, evidentemente el capital está integrado por el aporte de los socios anónimos. Por lo tanto, si había 14 miembros y solo 3 había nacionales, quiere decir que los de, por ejemplo, el Banco de Londres y América del Sur, o el Banco Show, o cualquier otro de los bancos privados, tenían decisión sobre cómo iban a manejar la política monetaria de la Argentina. Muy bien. Actualmente rige la ley 24.144, que como les dije, es esta ley que tenemos acá, que ahora vamos a analizar, vamos a ver rápidamente. Acá está, o sea, esta ley se llama Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina. Bien, como ven, ley 24.144. Perdón, 155, ahí está. O sea, perdón, sin anteojos no veo 24.144, ahí está. Que está modificada por la ley 26.739, que es la que actualmente rige y está en vigencia. Bien, que salió en el 2012. Esa es la ley del Banco Central y luego fue... Doctor. ¿Cómo? ¿24.739 o 26.739? No, la 24.144 es la Carta Orgánica del Banco Central y fue modificada por la 24.739, pero yo no le voy a preguntar los números. Lo que le voy a preguntar es lo que a continuación viene, para que no se embarullen de leyes. De todos modos, ustedes pueden saber, porque el número es fácil, que la 24.144 es la ley de creación de la Carta Orgánica del Banco Central. Bien. Ante todo, es una entidad autárquica del Estado Nacional, lo dice el artículo 1 de la ley. Como me queda media hora, no quiero abundar mucho, simplemente en lo esencial, leerles lo que dice, lo que ahí les he puesto. Y dice así, artículo 1, el Banco Central de la República Argentina es una entidad autárquica del Estado Nacional regida por las disposiciones de la presente Carta Orgánica y las demás normas legales concordantes. El Estado Nacional garantiza las obligaciones asumidas por el banco.
O sea, fíjese usted, si el Banco Central está en problemas, el Estado Nacional va a garantizar que no los tenga. Muy bien. Finalidad, está en el artículo 3º de la ley. Y entonces vamos a ver lo que dice el artículo 3º, porque ustedes van a ver algo que es muy interesante. El artículo 3º dice lo siguiente. Ahora lo vamos a ver. Bien, acá lo tenemos. El banco tiene por finalidad promover en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el Gobierno Nacional la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social. Mire usted qué significativo que es esto. El desarrollo económico con equidad social y el empleo. O sea, no solamente es responsabilidad del Poder Legislativo, artículo 75, inciso 19, la generación de empleo, sino también es responsabilidad del Banco Central, según su Carta Orgánica, 24.144, la creación de empleo. No es un tema menor. Bien. ¿Qué dice entonces la Carta Orgánica? A continuación, el artículo 4º dice las funciones. Simplemente es muy largo. Voy a leer esto. Debe regular el funcionamiento del sistema financiero, regular la cantidad de dinero, las tasas de interés y el crédito. O sea, si los bancos le están poniendo un 100% de interés sobre los saldos financiables de la tarjeta de crédito, le están cobrando más de un 60% anual por los préstamos que usted pide, o como el caso mío con el UVAX, que yo cada vez debo más por el UVAX, la responsabilidad la tiene el Banco Central, que autoriza a los bancos privados esas tasas de crédito, o sea, esas tasas de interés, mejor dicho. O sea, que los bancos gozan de esa inmunidad porque se las autoriza el Banco Central. Grave responsabilidad del Banco Central de la República Argentina, que ha hecho que en el país no haya crédito. Y en un país donde no hay crédito, no hay modelo económico que se pueda sostener. Entonces, esto es muy importante que se sepa. Bien, además es función del Banco Central administrar sus reservas de oro, divisas y activos. Acá empezó, yo tomé conciencia del inmenso significado que tenía esto cuando durante el gobierno de Cristina hubo una agarrada muy grande y entonces Redrado se negaba, el economista Martín Redrado, a financiar el déficit fiscal con las reservas del Banco Central. En consecuencia, Cristina lo borró de un plumazo y la designó a Marcó del Pon. Bueno, hoy la tiene a Marcó del Pon como administradora federal de ingresos públicos. O sea, seguimos siempre con los mismos nombres que ya en su momento hicieron escándalos y desastres, y realmente los argentinos ya tenemos ganas de decir basta. Bien, y ejecutar la política cambiaria, dice el artículo 4º. El directorio estará integrado por un presidente, un vicepresidente y 8 directores, dice el artículo 6º. Y ahora van a ver algo que hace tiempo que yo lo vengo leyendo y no deja de sorprenderme. Escuche esto. Directorio, escúchelo despacio. El banco estará gobernado por un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y 8 directores. Todos ellos deberán ser argentinos, nativos o por nacionalización, con no menos de 10 años de ejercicio de la ciudadanía. Deberán tener probada idoneidad en materia monetaria, bancaria o legal vinculada al área financiera y gozar de reconocida solvencia moral. ¿Escuchó lo que le acabo de leer? Parece patético esto. Lo que le está diciendo la Carta Orgánica del Banco Central es que los integrantes del directorio deberán tener probada solvencia moral. Ya cada vez les puedo asegurar, he perdido la capacidad de asombro, porque las cosas cada día son más disparatadas. Si vamos a poner a gente de probada
solvencia moral, entonces no va a quedar nadie que pueda ser director del Banco Central, porque no la hay, no los hay. Políticos no los hay. Bien. Operaciones del banco. Está facultado para emitir billetes y monedas conforme a la delegación del Congreso, que es el artículo 17 de la ley, y llevar a cabo los siguientes instrumentos. En primer lugar, el efectivo mínimo o encaje bancario. ¿Qué quiere decir esto? Está en el artículo 28 de la ley. El Banco Central puede exigir que las entidades financieras mantengan disponibles determinadas proporciones de los depósitos en moneda nacional o extranjera, o sea, la reserva de los bancos. Esto es para evitar las corridas que existieron en el 2001. Entonces, suponga usted que esta tasa tiene, como acá lo vemos, esta tasa tiene el 100% del dinero de un banco. Entonces el Banco Central le dice, usted no puede prestar más del 30%, porque está obligado a mantener un 70% de reserva, por si los que tienen dinero en los plazos fijos, o los cuentacorrentistas, o los que tienen sus depósitos, mañana hay una corrida bancaria y le dicen, queremos sacar casi todo el 70% que tenemos, porque el banco no tiene dinero. El dinero que tiene el banco es el dinero que ponen a trabajar los cuentacorrentistas o los ahorristas. Bien, ¿qué pasa con esto? Si se dan dos situaciones. Si el encaje aumenta, o sea, suponga que estamos en un 50%. Si el Banco Central le dice, no, me parece que 50 es poco, vamos a 70, entonces, como le pongo ahí, los bancos tienen poco dinero para prestar. Entonces, el que quiera un dinero va a tener que pagar una tasa de interés alta. Ahora, si el Banco Central dice, no, mire, yo le dije, usted tiene 50, yo le voy a permitir que tenga un encaje o mínimo legal, un efectivo mínimo encaje bancario del 30, o sea, usted tiene un 70 para prestar. ¿Qué va a pasar? Que las tasas de interés van a ser más bajas. Entonces va a haber más gente que pida crédito y más gente que haga inversiones. Bien. Suponga usted que el banco se gastó todo el efectivo mínimo o encaje bancario, aún así el Banco Central puede salir a socorrer a ese banco. Entonces le otorga lo que se llama un redescuento. O sea, a esa entidad financiera, por razones de liquidez, le da un dinero. Por este dinero, el Banco Central va a cobrar un interés. Esa ayuda, como le pongo dineraria, puede originar dos situaciones. Si la tasa de redescuento es baja y le dice, por ejemplo, te voy a cobrar un 30% o un 20% anual por la tasa de redescuento, entonces los bancos van a pedir más y entonces van a tener más dinero para prestar y por lo tanto el interés va a ser bajo. Ahora, si el Banco Central le dice, no, mire, como usted es un mamarracho como banco privado, no me convence, entonces la tasa de redescuento, que yo le presto este dinero para que usted cubra el dinero que le están pidiendo sus acreedores por los bonos que emitió, pero me va a tener que pagar una tasa, un interés del 40%. Entonces, evidentemente, el banco va a pedir mucho menos y va a aumentar el interés que cobra a los que le pidan. Esto está enmarcado dentro de lo que se llama oferta monetaria restringida u oferta monetaria amplia. Las operaciones de mercado abierto son el último y tercer aspecto a tener en cuenta en la Carta Orgánica del Banco Central. O sea, herramientas que tiene el Banco Central para manejarse en la política monetaria. El Banco Central puede comprar y vender a precios de mercado títulos públicos. O sea, son los famosos bonos, los bonis, etc. Bien, acá yo empecé a poner algo de bibliografía, pero no los voy a embarullar, no es mi interés.
generarles barullo con este tema. Bien, bueno, entonces, estamos son las 10 menos 20, menos, digamos, 19. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? Si no, les cuento una anécdota. ¿Ninguno tiene ninguna pregunta? Cuente. ¿Cómo? Cuente nomás. Bueno, espérenme que voy a traer un libro. Bien, les agradezco que me esperaran. Fui a buscar el segundo tomo de mi obra de Historia Argentina, Historia Constitucional Argentina, que escribí para la Facultad de Derecho, mientras era titular. Lo que les voy a leer es, miren cómo se titula, fíjense, el Banco Central de la República Argentina. Bien. Esto lo tomé de una obra, la obra pertenece a José Luis Torres, que era un periodista rosarino, que escribió varios libros. Uno de ellos se llama La oligarquía maléfica, otro se llama La década infame, otro se llama Los Perduelles. Y entonces, puntualmente, de ese libro, yo tomé esto y se los voy a leer para que vean ustedes las cosas que uno desconoce. ¿Cuándo nace el Banco Central de la República Argentina? Bueno, yo les dije a ustedes, recuerdan que dijimos que, esperen que voy a sacar esto, ahí está, que el Banco Central de la República Argentina había surgido en 1935 como una sociedad anónima. Bien, entonces, todo comenzó, le pongo, cuando Sir Otto Niemeyer, miembro del Banco de Inglaterra y del directorio de la compañía Vickers, fabricante de armamentos y buques de guerra, vino a la Argentina en 1933. En ese viaje quedó resuelta la fundación del Banco Central. Sin embargo, detrás de todo se encuentra quien lleva a cabo el plan de sujeción económica a los intereses británicos. Me refiero a Federico Pinedo, que va a ser ministro de Hacienda o de Economía de agosto del 33 a diciembre del 35. El abuelo del que fue ministro en la época de Macri. Bien, la cuestión es así. Lo que sigue a continuación, pongo yo, corresponde a la narración del hecho efectuada por el periodista José Luis Torres, que denunció los negociados y maniobras que se realizaron entre 1930 y 1935 y que tuvieron como protagonistas a ministros, funcionarios y hombres de gobierno, como por ejemplo maniobras de precios de frigoríficos ingleses, maniobras económicas y sobre todo, por tales denuncias, José Luis Torres, fue el que le denominó a la época de 1930 a 1940 como la década infame. Entonces cuenta José Luis Torres lo siguiente. El doctor Manuel Fresco era presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en el año 1934. Manuel Fresco era médico. En ese año se cumplían 15 años de sus servicios en las funciones que desempeñaba como médico del Ferrocarril Oeste. Luego, Manuel Fresco va a ser gobernador de la provincia de Buenos Aires y en esa época él era, además de médico de los ferrocarriles, era el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Muy bien. Los reglamentos relativos al personal de los ferrocarriles ingleses disponían que los funcionarios de determinada jerarquía, al cumplir 15 años de servicio, tenían la opción de hacer un viaje a Londres con gastos pagados por la empresa de ferrocarril.
obviamente que Manuel Fresco hizo ese viaje. Estábamos en 1934, el año anterior se había firmado el Tratado Roca-Runciman, por el cual la Argentina, ante la desesperación de que Gran Bretaña, después de la quiebra del 29, reunió a sus colonias en Ottawa, decidió que no compraba carne a ningún otro país del mundo que no perteneciera al Commonwealth. Por ejemplo, así era Canadá, Australia, Nueva Zelanda, algunas islas del Caribe y del Pacífico, etc. O sea, Argentina no le compraba. Razón por la cual, ustedes recordarán, allá viajó Julio Argentino Roca Hijo, que era el vicepresidente, se juntó con Sir Walter Runciman, que era el presidente del Board of Trade, o sea, la Oficina de Comercio Exterior, y firmaron el ruinoso Tratado Roca-Runciman, que le daba a las empresas, a los frigoríficos británicos en la Argentina, el 85% del comercio de la carne. Bien, cuando se firmó ese tratado en Gran Bretaña, uno de los integrantes de la comitiva, que se llamaba Guillermo Leguizamón, dijo que Argentina, se levantó, hizo un brindis, era una de las joyas de su graciosa majestad. Entonces, sus amigos le pusieron el nombre de Sir William Leguizamón. Bien. Entonces, don Guillermo Leguizamón, que era gran jefe de los ferrocarriles británicos en Argentina, le pidió a Manuel Fresco que no se olvidara de hacer una visita a Follett Hall, que era el primerísimo jefe londinense de los ferrocarriles argentinos, o sea, ferrocarriles británicos en Argentina. Bien. Acá que el doctor Fresco visitó a Follett Hall en su despacho en Londres. Follett Hall sabía que su subordinado en el carácter de funcionario de las empresas ferroviarias que él comandaba era además presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Y en el curso de una charla amable que necesariamente se produjo, el magnate le dijo una pregunta. ¿Qué hay, doctor, de la ley del Banco Central? Fíjese usted que el Banco Central había sido previsto en la Constitución del 53 como un banco federal. Pero del 53, o sea, de mediados del siglo XIX, ya estábamos a casi 100 años, pasados 100 años, mediados del siglo XX, y todavía no teníamos Banco Central. En la época de Irigoyen y Alvear existió la caja de conversión, pero no un banco central. Bien, entonces le dice Follett Hall a Manuel Fresco, ¿qué hay, doctor, de la ley de creación del Banco Central allá en la Argentina? No sé nada, dijo. El Poder Ejecutivo no ha remitido nada que se le parezca a las cámaras legislativas, ni tengo noticias al respecto. ¿Cómo?, respondió sorprendido Follett Hall. No me lo explico. Y buscando en una de las gavetas de su escritorio, extrajo de ella la ley del Banco Central de la República Argentina redactada en inglés. La ley redactada en inglés, y le dijo, le mostró la ley, y le dijo, no me lo explico. Hace ya tiempo que se envió este proyecto al gobierno argentino. Es raro, Luego le dijo a Fresco, ¿qué concepto tiene usted del doctor Raúl Prebisch? Y le dijo, la verdad es que no lo conozco. No sé quién es. ¿Por qué me lo pregunta? Porque el doctor Raúl Prebisch será el gerente general del Banco Central de la República Argentina en Buenos Aires, le dijo Follett Hall. ¿Qué me cuenta? O sea, que en 1935 el Imperio Británico nos impuso la ley de creación del Banco Central de la República Argentina y nos impuso también al gerente general, Raúl Prebisch, que era un joven contador recientemente recibido, pero que era impuesto por los capitales británicos de los ferrocarriles que existían en Argentina. ¿Se da cuenta por qué? Al tratado Roca-Runciman, junto con la creación del Banco Central, con la Junta Reguladora de Granos y Carnes, con los negociados del Palomar y algunas cosas más, como por ejemplo fue el asesinato en el Senado de un senador, Enzo Bordavere, que se puso delante porque el disparo iba para el doctor Lisandro de la Torre, como en pleno Senado de la Nación
se terminó el debate de las carnes asesinando a un senador. Esto pasó entre 1930 y 1940. Por eso, mis respetos hacia el periodista José Luis Torres, que con muy buen criterio le puso a esa época la década infame. Quería contarles esta anécdota, que es real y verdadera, y que yo transcribo en mi libro porque dentro del mare magnum, y discúlpenme la modestia, de los 1500 libros que tengo, no reparé hoy en buscar ese libro de historia para contárselos, pero sí, como sabía que estaba acá, lo tuve más a mano y les acabo de comentar esta realidad. El Banco Central fue nacionalizado durante el gobierno de Farrell, siendo vicepresidente Perón, y por supuesto que fue uno de los paradigmas más importantes, juntamente con el IAPI, de la economía monetaria y crediticia del gobierno de Perón. Y Furundarena no es peronista, pero el Banco Central cumplió un papel muchísimo más nacional en la época de Perón que en la época en la cual el directorio estaba integrado por 14 miembros, de los cuales solo 3 eran argentinos, y como usted lo ve, los 11 restantes eran integrantes de bancos extranjeros. Bien. Son y 52, faltan unos 8 minutos. Creo que hemos podido, por supuesto que podría hablarles mucho más. Les podría hablar del dinero, la gran estafa que ha sido el Banco de la Provincia de Buenos Aires durante la época de Daniel Scioli. Y les podría también hablar de su esposa, Karina Rabolini, que le debió y pasó a ser moroso incobrable de $1,500,000, que eran en el 1 a 1, y que jamás lo devolvió al banco. No solo eso, sino que durante el gobierno de Scioli, la primera dama bonaerense disponía de 9 millones de pesos anuales por año para ejercer la dirección del BAPRO, con lo cual, por supuesto, realizaba un asistencialismo clientelista para servir a las órdenes de la perpetuación en el cargo de su marido, cosa que evidentemente no le sirvió porque cuando decidió Cristina quién iba a ser el candidato, terminó perdiendo frente a Macri. Bien. Así son las cosas, así es la realidad de la Argentina y lamentablemente no hay forma de visualizar en el corto plazo un cambio. Ojalá que todo esto que yo les transmito a ustedes lo piensen y lo internalicen, sobre todo el tema constitucional, cuando vayan a sufragar, o sea, cuando vayan a ejercer el derecho más sagrado que tenemos los argentinos, el de elegir y ser elegidos. Bueno, ahora sí, faltando 5 minutos y no habiendo ninguna pregunta de parte de ustedes, hemos cumplido con lo que nos propusimos y dimos economía monetaria con algún picantito que sazonamos como para que se despabilen después de 1 hora y media. Es lógico que sobre la media hora ya alguno esté un poco cansado, un poco aburrido, pero se llevó como anécdota cómo se creó el Banco Central de la República Argentina. Y no vaya a creer que las cosas han cambiado, Ahora seguimos arrollados al Fondo Monetario Internacional. O sea, más de lo mismo. Que tengan muy buenas noches, que tengan buena semana en lo que queda. Aprovechen para estudiar, ya que estamos en este sistema de confinamiento. Entonces, estudiando es lo mejor que podemos hacer invirtiendo el tiempo. Maticen si llega a ser un lindo día, abríguense bien, salgan a caminar, también hay que distraerse un poco y cumplir con las tareas que cada uno tenemos. Yo estoy de turno, tuve un miércoles bastante álgido teniendo en cuenta el feriado largo y sigo mañana y pasado. Muy buenas noches y como siempre es un gusto
darles a ustedes las clases de economía y finanzas. Gracias, Gracias, doctor. profesor. Que tenga buenas noches. Gracias. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Gracias.